¿Has sentido el gélido sopor que amenaza con la inacción? ¿O el fuego sagrado que impulsa a la creación? En los rincones más profundos del ser, donde el aliento de la vida se agita y la voluntad misma se forja, resuena una eterna contienda. Y este es el eco de una batalla ancestral, librada en cada corazón. Bienvenidos a La Puerta Abierta. Oh almas que os aventuráis en los laberintos de vuestro interior. Existen dos fuerzas primordiales que, como dos polos opuestos de una misma brújula, guían o desvían el rumbo de vuestra existencia. Una es la pereza, espectro vicioso que susurra el letargo, que promete un falso reposo que en verdad es el sello de la tumba de vuestros sueños. La otra, la voluntad, flama incandescente que ruge con el ímpetu de la creación, prometiendo la trascendencia. Ambas se manifiestan, silenciosas o estruendosas, en cada decisión, en cada anhelo, en cada amanecer. Una es un parásito invisible que marchita el espíritu, la otra, un elixir que nutre la existencia. Hoy, en La Puerta Abierta, los invito a contemplar este duelo perpetuo, a discernir sus voces y a comprender cómo, en el crisol de nuestra conciencia, reside el poder de elegir qué llama habita en nuestro templo. En las profundidades del ser, donde los ecos de la vida titilan y la voluntad se afana, acecha un susurro, un frío aliento que no es del viento, sino de un abismo que el alma misma excava. ¿Has sentido ese gélido roce? Su promesa de reposo, que en verdad es el sello de la tumba. Si el alma humana se atreve a contemplar sus propios abismos, encontrará, entre sombras y desesperaciones, la más insidiosa de las plagas, un veneno sutil que carcome el espíritu sin estridencias. No es la locura que grita desde los manicomios, ni el terror que acecha en la penumbra de la noche, sino un mal más íntimo, un parásito invisible que se nutre del vigor y la luz. La nombran la pereza. Y en esa sombría figura, a esta silenciosa sepultura de los sueños, es a la que hoy dedicaremos estas líneas, para poder desvelar su fétida esencia y el yugo que impone sobre los desdichados. Un espectro se cierne sobre el alma, una sombra viscosa que paraliza la voluntad y marchita el vigor del espíritu. No es la fiebre escarlata que ruboriza la mejilla con el fuego fatuo de la enfermedad, ni la consunción que adelgaza el cuerpo hasta convertirlo en un sudario viviente. No, esta dolencia es más insidiosa, más profunda, una gangrena silenciosa que corroe los cimientos mismos de la existencia. Su aliento fétido embriaga la razón, susurrando letanía de inacción en el oído atormentado de la conciencia. El individuo, poseído por su influencia funesta, yace postrado en el lecho de la indolencia, los ojos vidriosos fijos en la telaraña que teje el destino en el polvoriento techo. El clamor del deber, la urgencia del propósito, resuenan lejano, débiles ecos de un mundo que ha perdido su asidero en el alma enervada. La mente, otora un crisol de ideas brillantes, se convierte en un pantano estancado donde los pensamientos languidecen y se pudren antes de florecer. La memoria misma se desdibuja, los contornos del pasado se difuminan en una niebla opaca de olvido voluntario. El tiempo, esa corriente inexorable que arrastra consigo las esperanzas y los temores del hombre, se detiene para el indolente.
convirtiéndose en una eternidad vacía, un sepulcro sin epitafio. El lugar, que debiera ser un santuario de actividad y afecto, se transforma en un mausoleo de inacción. El polvo se acumula como un sudario sobre los objetos inertes. El silencio pesa como una losa sepulcral. La luz del sol, que debiera infundir vida, se filtra con timidez a través de las cortinas cerradas, iluminando pálidamente la decadencia interior. Y en las noches sin estrellas, cuando la oscuridad exterior debiera incitar a la reflexión profunda o al trabajo creativo, el espíritu perezoso se hunde aún más en las profundidades de su letargo. Los sueños, que para el hombre activo son visiones del futuro o ecos del pasado, se convierten para él en pesadillas viscosas, imágenes fragmentadas de oportunidades perdidas y potencialidades marchitas. La voluntad, esa chispa divina que impulsa al hombre hacia la grandeza o la perdición, se atrofia bajo el yugo de la pereza. Los proyectos ambiciosos yacen inconclusos. Los talentos innatos permanecen ocultos bajo una capa de negligencia culpable. El individuo, consciente de su propia degradación, experimenta un tormento sordo, una punzada de remordimiento que es demasiado débil para romper las cadenas invisibles de su prisión autoimpuesta. Así, la pereza es como una hiedra venenosa que se enrosca en el tronco del alma, secando sus hojas, impidiendo que los frutos maduren y que el sol toque su esencia. Es un ancla pesada que arrastra la nave de la vida a las profundidades de la inacción, sin permitirle desplegar sus velas hacia su horizonte nuevo. Cada hora entregada a su abrazo es una gota de rocío que se niega al desierto del potencial. Un eco silente de la sinfonía que nunca se tocó. Pero incluso en la más densa de las nieblas, el sol tiene el poder de disipar la oscuridad. La sanación de esta aflicción no es una pócima mágica, sino la reconstrucción de cada puente mental que la pereza derribó. Es el acto de encender pequeñas antorchas de voluntad en la oscuridad, una por una, hasta que la luz sea tan brillante que el espectro de la inacción no pueda resistirla. Es atreverse a mirar la telaraña y con un simple acto deshilachar sus hilos uno a uno y así liberar el espíritu. Así la pereza se manifiesta como una peste del espíritu, una enfermedad silenciosa pero letal que consume la esencia misma del ser. No es un mal que cause fiebres o erupciones visibles, sino que opera en el fuero interno, carcomiendo la voluntad con la misma voracidad con la que el moho consume una fruta olvidada. Piensa en el artista que nunca tocó su pincel, en el escritor que deja la pluma inerte, o en el soñador que nunca da el primer paso hacia su anhelo más profundo. En todos ellos, la pereza no es solo la ausencia de acción, sino la presencia de una fuerza corrosiva que aniquila el potencial. Es el preludio de la melancolía más profunda, la antesala de la desesperación. Pues, ¿qué mayor tormento para el alma que la conciencia de lo que pudo ser y no fue, de la canción que nunca sonó? En esta inacción constante, el alma se marchita, como una flor que se niega a abrirse al sol, prefiriendo la oscuridad y el confinamiento de su capullo. La vida, esa corriente impetuosa y vibrante, se escurre de entre los dedos del individuo indolente, no en un torrente dramático, sino en un goteo imperceptible, como arena fina que se escapa silenciosamente de un reloj de arena, que nadie se molesta en voltear. Cada día que pasa es una oportunidad perdida, una chispa que se apaga, y con ella un fragmento de la vitalidad y el propósito que construyen el corazón de la existencia. La inercia no es un estado neutral, es un proceso de erosión constante. Y así,
Cuando el individuo por fin despierta de su letargo autoimpuesto, tras años de sueños pospuestos y tareas evadidas, solo encuentra ante sí las ruinas de un potencial no realizado. Su existencia se convierte en un monumento sombrío a la victoria oscura de la inercia, un mausoleo erigido con los cimientos de oportunidades desaprovechadas y talentos enterrados. Es el eco amargo de una promesa sin cumplir, un silencio ensordecedor donde debió haber una sinfonía de logro y experiencia. Ay de aquel que sucumba a su abrazo gélido, pues su epitafio no será de mármol, sino el silencio ensordecedor de una vida no vivida, y su legado, la nada tangible de lo que nunca se atrevió a ser. Esteban tenía un jardín. Bueno, más bien lo tuvo. Al principio, cada mañana, salía con una taza de café y contemplaba las plantas con devoción. Imaginaba rosales altos, arbustos de romero, un limonero frondoso y caminos de piedra entrelazados con hiedra. Dibujó planos, compró herramientas y semillas. Soñaba mucho. Soñaba tanto que, cansado de imaginar, se sentaba a descansar antes de comenzar. Pasaron los días y el sol le pareció muy intenso para acabar. La tierra muy seca, las piedras demasiado pesadas. Mañana, decía, cuando el clima esté mejor, cuando me sienta más animado. Así, el jardín siguió siendo un terreno polvoriento con promesas enterradas que jamás germinaron. Los vecinos al principio le preguntaban por el proyecto. Esteban sonreía y respondía con entusiasmo. Luego, menos. Cada vez con más excusas, hasta que dejó de hablar del jardín. Y el jardín, silencioso, se volvió un espejo de su abandono. Un día, Esteban murió. No de viejo, ni por una enfermedad. Murió sepultado bajo una luz de mañanas, de esas mañanas que nunca llegaron. Lo encontraron entre las malas hierbas, aún con la pala nueva sin usar a su lado. Nadie reclamó el terreno, solo creció una planta, una enredadera salvaje que cubrió lentamente todo, como si la naturaleza quisiera enseñarle que ella sí sabe crecer, aunque sea sin él. Don Marcelo heredó una lámpara antigua. Le dijeron que si la limpiaba con dedicación día tras día, podría despertar un genio que concedía sabiduría. Nada de riqueza ni milagros, solo sabiduría, la más escasa de las riquezas. La primera semana la frotó con esmero. La segunda se olvidó un par de días. Para la tercera, la lámpara ya estaba sobre una repisa, cubierta de polvo, entre una radio rota y unas llaves que nadie recordaba de qué puerta era. ¿Y si es solo una leyenda?, murmuró mientras se servía un café. ¿Y si no hay un genio alguno? La duda fue el primer ladrillo de su rendición. El segundo fue la comodidad. El tercero, el miedo a intentar y no obtener nada. Así pasaron los años. Don Marcelo envejeció, murió sin abrir la lámpara más allá de las primeras limpiezas superficiales, y en su testamento no dejó hijos, ni herencias, ni mensajes, solo la lámpara. Cuando los encargados de vaciar la casa la encontraron, la sacudieron con prisa y la arrojaron a una bolsa junto con los restos de una vida suspendida. Nadie sabrá jamás si el genio existía, pero la sabiduría, esa sí, se quedó encerrada para siempre, al precio de no haberla buscado.
Hemos caminado por las sombras de este mal que asola el espíritu. Hemos visto cómo la pereza no solo detiene el cuerpo, sino que marchita el alma, roba la memoria y apaga el fulgor de la voluntad. Pero este no es el fin de la historia, sino un llamado a la acción. Cada uno de nosotros posee la llave, una llama interior que puede disipar esa neblina viscosa. Que esto no sea un lamento, sino una puerta abierta, una invitación a reconocer la insidiosa presencia de la pereza y con cada pequeño acto de valentía, de propósito, de movimiento, comenzar a desmantelar sus dominios. La sanación no es un destino, sino un viaje, una elección diaria. Que tu alma, lejos de sucumbir, se eleve liberando su potencial y escribiendo un legado de acción y vida. El silencio de la inercia es una elección, el rugido de la voluntad, otra. Dime tú, ¿cuál elegirás? En los recodos más profundos del ser, donde los designios del destino se entretejen y la inercia amenaza en su helado abrazo, se alza un rugido, una ardiente llamarada que no es el fuego, sino del temple que el alma forja. ¿Has sentido su vigoroso impulso, su promesa de conquista, que en verdad es el sello de la trascendencia? Si el alma humana se atreve a escalar sus propias cumbres, hallará entre glorias y desafíos la más sublime de las fuerzas, un elixir puro que nutre el espíritu con cada aliento. No es el delirio febril que consume al desquiciado, ni el pavor que acecha en la oscuridad más densa, sino un don más íntimo, un motor incansable que impulsa el vigor y la luz. La voluntad, así le nombra. Y es a esta luminosa figura, a esta incansable arquitecta de los sueños, a la que hoy dedicaremos este cuento, desvelando su poderosa esencia y el yugo que rompe para los bienaventurados. Un torrente vivificante se precipita sobre el alma, una luz radiante que infunde energía y enciende el vigor del espíritu. No es la efímera ráfaga de la euforia, ni el impulso ciego de la pasión. No, esta fuerza es más profunda, más arraigada, una savia vital que nutre los cimientos mismos de la existencia. La voluntad, musa resplandeciente de toda empresa noble. Su aliento puro aviva la razón, susurrando himnos de acción en el oído atento de la conciencia. El individuo, imbuido de su influencia benéfica, se yergue firme en el umbral de la acción, los ojos chispeantes, fijos en el horizonte que el destino traza con cada paso. El clamor del deber, la urgencia del propósito, resuenan cercanos, potentes ecos de un mundo que se afianza en el alma enardecida. La mente, otora un crisol de ideas brillantes, se convierte en un río caudaloso donde los pensamientos fluyen y se cristalizan antes de germinar en acciones. La memoria misma se aviva, los contornos del pasado se delinean en una claridad nítida de lecciones aprendidas. El tiempo, esa corriente inexorable que arrastra consigo las esperanzas y los temores del hombre, se acelera para el diligente, convirtiéndose en una eternidad fértil, un sendero iluminado hacia el propósito. El hogar, que debiera ser un mausoleo de la inacción, se transforma en un santuario de actividad y afecto. El polvo cede ante la mano que actúa, el silencio reemplazado por la sinfonía de la vida que bulle. La luz del sol, que debiera filtrar con timidez, inunda cada rincón, iluminando con plenitud la vitalidad interior. Y en las noches estrelladas, cuando la oscuridad exterior debiera incitar al letargo, el espíritu voluntarioso se eleva aún más en las profundidades de su propósito. Los sueños, que para el hombre perezoso son visiones fragmentadas del potencial marchito,
se convierten para él en visiones lúcidas, mapas detallados de oportunidades conquistadas y potencialidades realizadas. La voluntad, esa chispa divina que impulsa al hombre hacia la grandeza, se fortalece bajo su propio dominio. Los proyectos ambiciosos se elevan, los talentos innatos florecen, revelándose bajo una capa de diligencia inquebrantable. El individuo, consciente de su propio poder, experimenta una plenitud vibrante, un impulso de creación que rompe las cadenas visibles e invisibles de cualquier prisión autoimpuesta. Así, la voluntad es como un roble milenario, que hunde sus raíces en la tierra del propósito, extendiendo sus ramas robustas hacia el cielo, permitiendo que sus frutos maduren y que el sol bañe su esencia. Es un faro luminoso que guía la nave de la vida a través de las tormentas, permitiéndole desplegar sus velas hacia horizontes infinitos. Cada hora entregada a su impulso es una lluvia refrescante que nutre el vergel del potencial, un eco vibrante de la sinfonía que se ha atrevido a tocar. Y en la más densa de las nieblas, esta luz tiene el poder de iluminar el camino. La manifestación de esta fuerza no es una hazaña única, sino la reconstrucción de cada lazo mental que la pereza intentó romper. Es el acto de encender grandes hogueras de resolución en la oscuridad, una tras otra, hasta que la luz sea tan brillante que el espectro de la inacción, esa, la llamada pereza, se disipe por completo. Es atreverse a mirar la telaraña y con un simple acto tejer hilos de oro que formen un nuevo sendero para el espíritu. Así la voluntad se manifiesta como la fuerza vital del espíritu, una energía incesante y transformadora que enriquece la esencia misma del ser. Es el preludio de la realización profunda, la antesala de la trascendencia, pues en la acción constante, el alma florece, la vida se manifiesta en un torbellino vibrante y el individuo, al despertar plenamente de su potencial, solo encuentra la gloria de un destino forjado, un monumento resplandeciente a la victoria luminosa de la determinación. Bienaventurado aquel que abraza su ímpetu inquebrantable, pues su epitafio será la acción y su legado, la eternidad. Hemos caminado por la luz de la fuerza que eleva el espíritu. Hemos visto cómo la voluntad no solo impulsa el cuerpo, sino que nutre el alma, agudiza la memoria y enciende el fulgor del propósito. Queridos amigos, este no es el fin de la historia, es un llamado a la acción. Cada uno de nosotros posee la llama, una fuerza interior que puede disipar cualquier sombra. Que esto no sea solo un cuento, sino una puerta abierta, una invitación a reconocer la poderosa presencia de la voluntad y con cada pequeño acto de valentía, de propósito, de movimiento, comenzar a construir su dominio. La acción no es un destino, sino un viaje, una elección diaria que tu alma, lejos de sucumbir, se eleve, liberando su potencial y escribiendo un legado de realización y vida. El silencio de la inercia es una elección, el rugido de la voluntad otra. Vuelve a preguntarte, ¿cuál elegirás tú? Camille vivía al pie de una montaña que nadie subía. Los ancianos del pueblo decían que era imposible. Demasiado alta, demasiado peligrosa, qué inútil. Y tenían razón. No había nada arriba más que roca, viento y frío. Pero Camille no buscaba tesoro ni gloria, solo quería subir. Desde niña, algo en la cima la llamaba. No sabía qué era, solo que debía llegar. Así que un día, sin decir nada a nadie, comenzó a escalar.
Los primeros días fueron fáciles. Luego vinieron las piedras sueltas, el hielo, el hambre, la soledad. Cada obstáculo la invitaba a rendirse. Nadie te lo pidió, le susurraba el viento. No tiene sentido, se escuchaba entre medio de los árboles. Pero ella apretaba los dientes, anudaba la cuerda y seguía. Cayó una vez, lloró, se detuvo, dudó, pero al amanecer volvió a levantarse y así, paso a paso, llegó a la cima. No había nada, solo el horizonte, limpio y silencioso. Ella se sentó, respiró. Y entonces lo entendió. La cima no era el premio era haber llegado. Cuando volvió al pueblo, nadie creyó su historia, pero su mirada había cambiado. Su andar era firme, y cada vez que pasaba frente a la montaña, ésta se inclinaba un poco, como si reconociera a quien se atrevió a tocar el cielo con la fuerza de su voluntad. Eloísa tenía un solo par de zapatos, viejos, rotos, zurcidos con hilo y esperanza. Pero con ello, caminaba todos los días hacia la escuela que quedaba a 8 kilómetros del pueblo. Lloviera, nevara o ardiera el sol. Los otros niños se burlaban. Los maestros le decían que podía estudiar desde casa. Pero ella no iba solo a aprender, iba a construir algo que aún no existía. Cada página que leía era un ladrillo, cada tarea un paso hacia un destino que solo ella podía ver. Una mañana sus zapatos dijeron basta, las suelas se desprendieron. Eloísa los miró, se los quitó y siguió descalza. Las piedras le rompieron los pies. No lloró. A la hora del recreo, limpió su sangre en el baño y se sentó a leer. Años después, regresó al pueblo con un título bajo el brazo y los mismos zapatos, ahora guardados como reliquia. ¿Por qué nunca los tiraste?, le preguntaron. Ella sonrió. Porque no me llevaron ellos, lo llevé yo. Hemos navegado por los oscuros pantanos de la inacción y escalado las cumbres luminosas de la determinación. Hemos discernido el rostro marchito de la pereza y la mirada resplandeciente de la voluntad. Ambas residen en nosotros, no como destinos inamovibles, sino como invitaciones constantes a la elección. La lucha entre la sombra y la luz no es extrema, sino el eco de una verdad más profunda, nuestra propia capacidad de forjar nuestro camino. Que este viaje por las sendas opuestas de nuestro espíritu no sea solo una reflexión, sino una puerta abierta a la autoconciencia, una invitación a reconocer las sutiles cadenas de la pereza y a empuñar con firmeza el cetro de la voluntad. La inercia puede ser un refugio, pero el propósito es la verdadera morada del alma. Que tu espíritu se eleve, liberando su potencial más vasto, y que cada paso tuyo sea un acto consciente de creación. El silencio de la inacción es una elección, el rugido de la voluntad, el verdadero legado. ¿Qué elegirás al cruzar esta puerta, en este preciso instante? Feliz vida.